noches. Jesús es el centro de nuestra fe para los católicos, para los cristianos. Podríamos tener un acercamiento a la persona de Jesús desde lo histórico, desde la misma teología, desde el conocimiento de lo que ha hecho o lo que ha dicho Jesús, pero lo cierto es que desde nuestra fe creemos que Jesús está resucitado, que Jesús es una persona viva que está con nosotros y por lo tanto que podemos siempre encontrarnos con Él y vivir nuestra vida con Él. Por eso en esta noche vamos a acercarnos a la persona de Jesús, tratando sobre todo de ver a Jesús desde la experiencia concreta de encuentro con Él y de vivencia con Él. Por eso en esta noche nos vamos a plantear quién es Jesús. Bienvenidos a Cuestión de Fe. ¿Quién dice la gente que soy? Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas, que ha vuelto a la vida. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién piensan que soy? Tú eres el Mesías. A nadie deben decir esto. El Hijo del Hombre sufrirá mucho y será rechazado. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. El fragmento que veíamos de la vida de Jesús es un momento clave en la vida de Jesucristo cuando le pregunta precisamente a sus discípulos quién dice la gente que es Él y qué creen ellos acerca de quién es Jesús. Está en el Evangelio de Lucas, pero también lo podemos encontrar en los otros evangelios. Por eso, como decíamos en la introducción, Jesús, que está vivo, resucitado, que también es importante para nosotros, queríamos ver quién dice la gente hoy en día quién es Jesús. Por eso salimos a la calle a preguntar acerca de quién es Jesús hoy para la gente. Jesús para mí es mi Salvador, es mi esperanza y mi fortaleza. Es quien está todos los días de mi vida en mi corazón y pensando en Él e interfiriendo por medio de Él a Dios para la familia, para los chicos de la escuela, para los amigos. Está siempre presente. La vida es todo. No sé qué más ¿Cuál es tu decir. experiencia de Jesús? Que vivo gracias a Él. Y para mí Jesús es Hijo de Dios. Y yo siempre rezo, pero a Dios, no a Jesús. Todo. Creo que hay una figura padre-hijo que es una misma fe. Creo que es todo. Jesús creo que es todo. Y la salvación. ¿Sí? Bueno, para mí Jesús es como el camino. Algo que está ahí para seguir y para cuestionar, preguntar. Uno se enoja, se vuelve a amigar, pero es el camino, digamos. Para mí es eso. Bueno, es quien nos manda, quien nos... El Todopoderoso, ¿cierto? El Todopoderoso. Jesús es el Hijo de Dios, es mi Salvador. Y sí, eso, es todo. Para mí Jesús es todo. Jesús es todo para mí. Es mi sustento, es mi verdad y es mi todo. Eso nada más.
Y bueno, para mí Jesús es nuestro Salvador, el que vino a la tierra para salvarnos a todos. Jesús para mí es quien me acompaña, quien me guía y quien está siempre en los momentos más difíciles quizás. Y también para agradecerle las cosas buenas que me pasan. Pienso igual que Belén, que es el Salvador y el Todopoderoso, que todo lo puede y está en todo momento y en todo lugar. No, para mí es el Señor que nos ayuda. Todo porque por Él vivo, por Él tengo la vida y por Él tengo la vida eterna, porque Él me le dio la vida eterna. Bueno, Jesús me ha dado toda la vida y lo que soy hoy y lo que represento en la tierra. Hoy en día también nos encontramos entonces con una diversidad de respuestas acerca de quién es Jesús para nuestra vida. Como decíamos en la introducción, podríamos acercarnos a Él desde lo histórico, conocer acerca de qué es lo que ha dicho, dónde vivió, qué es lo que hizo, recorrer sus palabras a través de la Biblia, pero también y sobre todo hacerlo desde lo vivencial. Cuando decimos que conocemos a una persona, tenemos dos formas de decir que la conocemos, ¿no? Como cuando conocemos, por ejemplo, a un artista de televisión porque hemos visto o leído mucho en las revistas acerca de esa persona y entonces decimos que conocemos datos sobre esa persona, pero en realidad conocer implica algo mucho más profundo, conocer qué es lo que esa persona piensa, qué es lo que esa persona siente, y para eso se hace necesario entonces compartir la vida con esa persona, compartir toda la vida, compartir distintos momentos para poder conocer a alguien en profundidad. El Papa Benedicto XVI, en su primera encíclica que se llamaba Dios es amor, en la introducción, en el primer punto nada más, decía algo muy importante. El Papa ponía en esta frase que estamos viendo: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. El Papa en esto hace referencia precisamente a lo que estamos hablando, ¿no? El cristianismo o una persona no comienza a adherirse a la fe precisamente porque le ha gustado las ideas o porque le parece que éticamente es bueno, sino que lo que da fundamento a la adhesión a la fe es este encuentro personal con Jesús, este encuentro íntimo con Jesús. Y este encuentro es lo que produce significativamente un cambio en la vida de la persona. Por eso en este programa y después del corte comercial vamos a comenzar a ver algunos testimonios de personas que nos van a contar cómo se han encontrado con Jesús, qué ha significado ese encuentro con Jesús y qué significa para ellos Jesús hoy. El corte comercial y seguimos en Cuestión de Fe. Estamos en Cuestión de Fe, hablando esta noche acerca de quién es Jesús, pero haciéndolo desde una experiencia vivencial. Como escuchábamos en la frase del Papa Emérito Benedicto XVI, el encuentro con Jesús implica precisamente encontrarse con una persona, con un acontecimiento que le da sentido a nuestra vida y que a veces hace que nuestra vida cambie totalmente de rumbo. En esta noche vamos a compartir varios testimonios y este primer testimonio es el de Susana Ávila, que le tocó encontrarse con Jesús ya de grande y por una circunstancia, una situación bien concreta que implicó que a partir de ese momento ella siguiera viviendo su vida con Jesús. Susana Ávila es ama de casa, tiene 5 hijos, participa en grupos de oración, colabora con la catequesis, pero todo esto fue fruto de su experiencia de encuentro con Cristo hace no muchos años. Mi encuentro con Jesús, me parece que Él me buscó desde siempre.
porque si bien yo nunca estuve muy involucrada en la iglesia, en las cosas de la parroquia, en ir a la misa, siempre venía alguna persona a hablarme de Dios y yo siempre estaba dispuesta a escuchar otras confesiones religiosas, y siempre me interesó, pero nunca me involucré más que escuchar. Si bien yo fui a escuela católica y había recibido los sacramentos, todo, pero más allá de eso, nunca practiqué nada. Pero resulta que cuando mi hija mayor cumple 24 años, ella hace una enfermedad que se llama colitis ulcerosa, y ante la desesperación que a uno le da saber de este tipo de enfermedades, y a medida que uno va interiorizándose en lo que es la enfermedad, entonces entra en pánico, en desesperación. Y entonces en ese momento mi hermana y mi cuñado hablan con Sengo para que vinieran a casa a orar. Y entonces fue cuando yo es como que tomo conciencia de todo, como que Dios me ilumina. Y yo a partir de ese momento nunca más me separé me fui de la iglesia. Pero me costó mucho, me costó más de un año ir a la confesión, volver a la confesión. Entonces, yo cuando mi hija estaba muy mal en los peores momentos al principio de la enfermedad, porque ella la había ocultado la enfermedad, no decía que tenía esto, que le pasaba esto. Y ella estudiando en Buenos Aires y nosotros acá no nos enterábamos de nada. Entonces fue cuando yo me interiorizo de la enfermedad, y ahí los pronósticos son bastante feos que te dan los médicos. Entonces fue que yo me fui al sagrario y le dije a Jesús, yo creía que mi hija era mía, pero ahora me doy cuenta que no, que es tuya. Y voy a aceptar lo que vos mandes, porque está en tus manos. Entonces, el hecho de habérsela entregado de esa manera a mi hija me ayudó muchísimo, porque encontré consuelo, encontré que yo no estaba sola. Si bien todos los padres nos desesperamos cuando los hijos se enferman, el hecho de ponerla en las manos de Jesús, en las manos de Dios, a mí me dio el alivio que yo necesitaba para seguir y para seguirla acompañando a ella en su enfermedad, ¿no? Sin que ella me viera mal y desesperada. Y después, ya estando siempre ahí en el ambiente de la parroquia, fue cuando me invitan, primero que nada, al querigma. Y a mí el querigma fue una cosa que me tocó tanto, que yo no podía creer lo que estaba escuchando. Tal vez lo había escuchado antes, pero nunca me había caído la ficha. Y entonces, más adelante, hice un seminario de vida y ahí continué, y ahí continúo, digamos, siempre moviéndome en alguna cosa de la parroquia, siempre estoy en algo de eso. Oye, Jesús para mí es mi Señor, el Rey de mi vida, el que me salva y el que me rescata de cada situación por la que yo paso diariamente, por pequeña que sea o por grande que sea. Yo sé que siempre está Él
para recurrir a Él. Sí, siento la presencia de Jesús. Siento la presencia de Jesús desde un lugar que yo constantemente recurro a la oración, constantemente. Así vaya por la calle, por donde sea que vaya. Yo siempre tengo algo que decirle. Él me dice muchas cosas a diario. Me las dice en su palabra y demás, pero me las dice en la misa, cuando voy a la misa. Y yo siento esa presencia de Él hablándome en todo momento. Pero además de eso, yo siento que hay algunas personas que se te acercan y que a lo mejor yo le puedo decir alguna frase del Evangelio que a esa persona le ayuda. Porque Jesús constantemente, Dios nos habla en su palabra. Lo que pasa es que tenemos que aprender a buscarlo. A veces la gente empieza a buscarlo por otro lado, por otro camino, pero la Biblia, yo les digo siempre a las personas, así como los autos de ahora, todos los vehículos tienen GPS, ese es nuestro GPS para la vida nuestra. Es el camino, es lo que nos va marcando qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo debemos proceder. Nos enseña a callarnos la boca, no todas las veces que tenemos que guardar silencio, todo lo que tenemos que soportar, porque no es fácil también. A eso te sobreviene la burla, y vos que estás en la iglesia, patapín, patapán, pero nosotros siempre tenemos palabras nuevas. En la Biblia siempre tenemos una palabra nueva, una palabra viva que nos hace ver la realidad de otra manera y enfrentar todos los problemas que tenemos de otra manera. La experiencia de Susana implicó que ella pudiera encontrarse con Jesús en un momento determinado de su vida y seguir precisamente el camino a lo largo de sus días y de su vida en esta presencia significativa de Cristo con ella. Cuando volvamos al corte vamos a tener otro testimonio, pero en este caso no de alguien que se encontró con Jesús de grande, sino que podríamos decir compartió su vida con Jesús a lo largo de todos sus días, de toda su vida, y de esta manera entonces también es un testimonio de esta fidelidad o esta continuidad en la vida con Cristo. El corte y seguimos en Cuestión de Fe. Seguimos en Cuestión de Fe. Estamos en este programa viendo quién es Jesús, desde un ámbito, de una dimensión experimental, ¿no? Experiencial, ¿no? Sabiendo que Jesús no es un personaje de la historia, no es alguien a quien tenemos que acceder a través de los libros, sino fundamentalmente desde un encuentro personal con Él. Y así como veíamos en el bloque anterior el testimonio de Susana, que nos comentaba sobre este encuentro que tuvo en un determinado momento de su vida, vamos a ver ahora otro testimonio, pero de alguien que ella dice ha vivido siempre con Jesús, que se ha encontrado con Jesús prácticamente desde que nació. Se trata de una religiosa, la hermana Celina Cainelli, que nos comenta precisamente no solamente cómo se encontró con Jesús, sino cómo es toda una vida con Jesús. La hermana Celina Cainelli es religiosa de San José e integra la comunidad que reside en el taller La Inmaculada de Gualeguay. Sus padres, italianos,
Guillermo Cainelli y María Carolina Menapace, se conocieron y casaron en Argentina y se instalaron en Colonia Erla, hoy Malabrigo, al norte de la provincia de Santa Fe. Celina nació en la localidad de Vera el 26 de abril de 1930 y para ella el primer encuentro con Jesús se produjo a las pocas horas. El encuentro con Jesús, yo creo que inconscientemente, diríamos, empezó con mi nacimiento, porque a mí me bautizaron el mismo día que nací. Nací a la 1 de la mañana, me lo contaron, está en la partida de nacimiento, y para las 10 de la mañana yo estaba bautizada en la parroquia. Me bautizó el padre Antonio Lazo. Y de allí en más siguió mi vida cristiana, porque en mi familia se rezaba todos los días en familia y bueno, fui creciendo así en la fe. A los 7 años hice la primera comunión, 7 casi para 8, hice la primera comunión y en esa época a una hermana de mi papá que era religiosa la nombraron directora y superiora del colegio, de un colegio nuevo. Y ella, papá y mamá fueron a saludarla y ella le pidió por favor a papá que mandara a una de sus hijas para que estuviera con ella, así se sentía también en familia, pero era religiosa. Yo iba a cumplir 9 años entonces y empecé en 3er grado en el colegio y continué en el colegio religioso. Estaba, a ver, el colegio, un jardín muy grande y la parroquia. Y en la parroquia había 5 sacerdotes y 4 hermanos, porque era la casa provincial de los Siervos de María. Así que esto es 40 años antes del concilio, estaba viviendo Trento. Y después, ahora 40 años después del Vaticano II. Antes era la misa por la mañana y casi era ocasión de burla decir fui a la misa de la tarde porque iban a rezar el rosario. No, la misa era siempre a la mañana y bastante temprano. Y las religiosas iban, era nada más en la misma manzana, atravesar el jardín, llegar a la parroquia y nosotros íbamos a misa con ellas. Misa, comunión, confesarnos con toda libertad cuando fuera. Y así fui creciendo hasta llegar, bueno, terminé 6º grado y no admitían en el noviciado antes de los 15 años. Entonces yo estudié piano, no aproveché demasiado porque estaba sola en el cuarto de música y tenía miedo, era muy miedosa de sentirme sola. No aproveché demasiado con la música, pero tuve oportunidad de estudiar. Y en la escuela primaria fue para mí maravillosa, fue la época más feliz de mi vida. Teníamos que rendir en una escuela oficial porque todavía no había libertad para la enseñanza privada. Cursábamos en el colegio, pero teníamos que rendir en la escuela oficial. Y cuando cumple 15 años, Celina ingresa formalmente a la congregación religiosa como postulante. A los 15 años recién nos aceptaron como postulantes. Fueron 6 meses de postulantado, 2 años de noviciado, después la primera profesión de votos por 1 año. De nuevo renovarla por 1 año, después por 2 años y luego los votos perpetuos. Yo creo que desde que entré al colegio a los 9 años, ya siempre me sentí religiosa. Nunca pensé otra cosa. ¿Cuáles han sido los momentos fuertes de encuentro con Jesús? Sí, los retiros, por ejemplo, de 8 días, eran, antes del concilio eran siempre de 8 días, y eran los retiros de la compañía, los de San Ignacio de Loyola. Ahora son más o menos de 3 o 4 o 5 días, pero es como que uno va creciendo, como la vida va creciendo, así va creciendo la fe. Yo tengo como asidero la devoción a la Virgen, el Subtuum Presidium, el Bajo tu amparo nos acogemos.
Lo digo 100 veces al día, a la noche cuando me despierto. Es mi áncora de salvación y con Jesús también. Me parece como una vida normal, una vida como vivo mi vida normal, humana, así vivo la vida de fe. La hermana también ha sido testigo de otros encuentros con Jesús. Un matrimonio, pero que está en Santa Fe. Separadamente, ella y él. Los dos venían a conversar mucho y eran muy ansiosos de encontrar a Jesús, pero encontrarlo bien a fondo, los dos. Y luego formaron el matrimonio, él es diácono permanente. Primero empezó ministro de la comunión, es diácono permanente, y a su primera hija le pusieron el nombre mío, pero bueno, Celina María. Sí, creo que ese es el matrimonio. Me llaman por teléfono para saludarme. Encontrarse con santos, yo diría, pues un matrimonio muy, muy bueno. Después, exalumnas, di clase 42 años, entonces tengo recuerdo de exalumnas con quien pude conversar o que me vinieron a buscar. Hay una que desde el año 58, que la tuve en 6º grado, no paró de llamarme varias veces al año. Ahora ella es abuela, yo soy abuela de ella. ¿Cómo es esta presencia de Jesús todos los días? Se renueva a la mañana, no sé, a la noche. A veces sueño alguna cosa, pero no tanto con Jesús. Más bien sueño con actividades que tengo que hacer. Pero a Jesús lo siento tan cercano y tan hermano y tan en el corazón, incluso físicamente acá. ¿Alguna vez dudó de la presencia de Jesús? Ni se me ocurrió. ¿Quién es Jesús para la hermana Celina hoy? Es todo, vive en casa con nosotros, es todo porque vive con nosotros, además de estar en el corazón, lo tenemos allí, pasamos muchas veces al lado, vamos a hacer visitas, a hablarle. Me gusta mucho la oración en silencio. Me gusta el oficio divino, las horas del oficio divino. Por eso maitines, laudes, después vísperas, no otras. Para la hermana Celina, la vida con Jesús es una vida cotidiana, de todos los días, ¿no? Prácticamente de una manera natural. También en otros estados de vida podemos vivir con Jesús y no solamente la experiencia del encuentro, sino precisamente de una vida con Jesús hace que dé otros frutos en la vida personal. Vamos a ir a la pausa comercial y cuando volvamos vamos a seguir acercándonos a quién es Jesús y cómo es vivir con Jesús a través de estos testimonios. Jesús es una persona que vive con nosotros. Lo hemos visto en algunos de estos testimonios que hemos estado escuchando en esta noche para acercarnos acerca de quién es Jesús, acercarnos a la persona de Jesús. Veíamos una ama de casa que se ha encontrado en un momento determinado de su vida. Lo hemos visto también en una religiosa que ha vivido toda su vida con Jesús, ¿no? Y ahora lo vamos a ver también en una familia, en un matrimonio.
Silvana Villabona y Leonardo Sagnín son un matrimonio de hace 10 años, pero que se encontraron con Jesús por caminos muy diferentes. El hecho es que finalmente lo han podido hacer también como familias, y esto le ha dado una nueva orientación a sus vidas. Silvana Villabona y Leonardo Sagnín hace 10 años que están casados. Tienen 2 hijos, Milena y Mateo. Silvana siempre participó en la iglesia, pero Leonardo no era católico. Con historias distintas en la fe y recorridos propios, finalmente se han encontrado con Jesús como familia. Mi experiencia de Dios fue como permanente, porque desde chica yo estuve integrada, además de catequesis y demás, en grupos misioneros, con las hermanas del hospital, la hermana Cristina, que mucha gente la recuerda. Ella había organizado un grupo con los mismos chicos de catequesis, y bueno, así que yo, además de catequesis, me integré a ese grupo, y después de tomar la comunión continué dando catequesis y seguía también enganchada con el grupo misionero. Y como que fue una constante, ¿no? El estar siempre tratando de tener en mi vida esas vivencias que creo que cuando uno realmente descubre que Dios está y que nos acompaña y que nos propone algo hermoso para nuestra vida, se engancha con todas las actividades que hacen que uno pueda servir y tener esos gestos que Él nos enseña, que tenemos que ser modelos como Él y tratar de transmitirlo, y eso también, bueno, además de experiencias de retiros espirituales, así que uno estando en la iglesia lo van invitando y hace que ella lo vaya calando cada vez más profundamente, ¿no? Entonces esa invitación hace que uno siga en todas las actividades que a uno le gusta, ¿no? Después hay periodos en la vida que uno se va distanciando por algunas cuestiones, qué sé yo, por ahí de trabajo, de estudio, pero como que yo siempre traté de estar en algún grupo, como que yo sentía, digamos, esa necesidad, y creo que tiene que ver con que uno lo descubre y te das cuenta que ese amor, esa presencia que nos ofrece, tiene que ser vivida, digamos, y alimentada permanentemente. Sí, ¿no? Todo lo contrario. No, lo mío fue, bueno, yo de grande fue que tomé la comunión, la confirmación, más que nada, bueno, no sé, porque me crié en una familia con descendencia judía y mi vieja, digamos, católica, entonces decidieron que después de grande nosotros eligiéramos. Y bueno, yo después de grande recién fue que tomé la comunión, confirmación, pero, y digamos, y a Jesús lo sentí cuando hicimos parada de familia. Ahí yo creo que fue donde realmente creo que me abría a Jesús, y creo que permitimos también que Jesús entrara en nuestra familia, porque no, digamos, con la rutina de todos los días, los apurones, de la responsabilidad, del trabajo, todo, es como que uno no se detiene a veces a pensar en eso, ¿no? Jesús y la familia. Y bueno, entonces nos llegó la invitación de hacer parada, y me invitó José Luis y Marisa, y bueno, ahí fue que ahí fue donde me metí de lleno, digamos, con Jesús, ¿no? Donde me abrí. Claro. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Fue lindo, digamos, ese encuentro con Jesús? Sí. Sí, ella, digamos, cuando nos llegó la invitación, ella se enganchó enseguida. Y yo decía, no, un día entero a retiro, qué sé yo, bueno.
Y realmente no estaba tan digamos, tan entusiasmado de hacerlo. Y yo dije, bueno, lo hago por ella, total. Nunca me pide nada, la vez que me pide algo, no le voy a decir que no. Y bueno, ahí arrancamos. Y bueno, y la verdad que fue una experiencia espectacular. Eso lo hicimos en Gualeguaychú el año pasado. ¿Y qué cambió en ustedes esa experiencia de encuentro con Jesús? Digamos, de mi parte, como que él siempre respetó mi fe, mi espiritualidad, mi necesidad de ir a misa, o bueno, esas cosas que uno por ahí lo hacía no sé si en soledad, pero no con su compañía, porque yo también respetaba su decisión de no ir a misa o de no tener esa experiencia de la parroquia. Y poder crecer en la fe y crecer con tu esposo y con tu familia es maravilloso, porque es como que ya no, además de no estar solo, como que remás más fácil todo, porque si bien los valores estaban y demás, pero es como que uno empieza a nutrirse cada vez más como familia de la presencia de Dios, digamos, de su palabra, y empezás a tener proyectos cada vez más juntos y creciendo, porque uno crece alimentándose bien, crece por ahí estudiando y teniendo mayores conocimientos, pero también la parte espiritual es sumamente importante en la persona, y creo que traspasa y hace que todo lo otro sea mucho mejor y mucho más llevadero, y trae muchas cosas maravillosas, digamos, en cuanto al amor, a la paz, a tener mayor acuerdo y tratar de... Tampoco es fácil, porque también Dios te hace una propuesta que te implica, digamos, es muy movilizante, ¿no? Entonces uno tiene que rever cuestiones que no estaba haciendo tan correctamente, y que ya tengo no solamente el compromiso mío, sino que tengo el compromiso frente a él, frente a los chicos, y en conjunto, digamos, pelearla para que vayamos respetando todo eso que elegimos, digamos, vivir juntos. ¿Es difícil la vida con Jesús o es más fácil? No, creo que más fácil. Sí. Mucho más fácil. Como que, digamos, antes por lo menos antes me hacía problema por todo, digamos. Ahora no. Ahora primero está mi familia, mi señora, mis hijos, y lo otro pasa a segundo plano. Digamos, los problemas están, todo va a estar igual, o sea, los problemas siempre van a seguir, pero uno lo toma como más livianamente. No es por ahí de que uno siente, digamos, en el núcleo familiar una alegría tan especial y una felicidad tan linda de lo que se vive, así cuando hay un encuentro con Jesús en familia, que uno quiere que todos lo vivan. Es como que esa necesidad de contagiar o de invitar, eso es lo que yo he sentido muy fuerte este último tiempo. Que por ahí, por lo menos una propuesta, una alternativa que ofrece la Iglesia y que nos sirve para ser más felices, más libres también. Seguimos en Cuestión de Fe. Hemos visto cómo en el caso de Silvana y Leonardo, el encontrarse con Jesús les permitió darle una nueva orientación a su familia, a su vida, y de esta manera también poder encontrar un poco más de la felicidad que buscaban en sus vidas. Cuando volvamos del corte vamos a seguir acercándonos a la persona de Jesús a través de estos testimonios concretos de vivencia con Jesús. Lo vamos a hacer también con dos jóvenes que de esta manera entonces pudieron emprender este camino de la fe a través del encuentro con Jesús. La pausa y ya continuamos en Cuestión de Fe.
Seguimos en Cuestión de Fe. En esta noche nos estamos planteando sobre el tema central o el personaje central de nuestra fe, que es Jesús. Lo estamos haciendo desde la experiencia de vida concreta, desde aquellas personas que en algún momento de sus vidas se han encontrado con Jesús y esto les ha permitido entonces comenzar un camino de fe. También entre los jóvenes hemos encontrado algunos testimonios. Carla y Nazarena son dos jóvenes que desde hace algunos años tuvieron una experiencia profunda de encuentro con Cristo y esto les permite hoy, en su tiempo de juventud, con 14 y con 17 años, vivir también sus vidas y su fe de una manera distinta. Carla López tiene 17 años, Nazarena Cabrera tiene 14. Juntas dan catequesis en la parroquia San José de Gualeguay. Se encontraron con Jesús a través de la infancia y adolescencia misionera, y ello las llevó a empezar a recorrer un nuevo camino en la fe. Bueno, yo a Jesús lo conocí cuando estaba empezando la adolescencia, cuando empecé infancia misionera, porque si bien yo había ido a catequesis, no entendía bien lo que era Jesús, quién era Dios, no entendía. Sabía que Jesús era un representante de Dios, pero no sabía a qué vino a hacer, qué significaba salvarnos. Bueno, cuando empecé la infancia misionera, que estuve con Rubén, me explicó un montón de cosas y me hizo caer la ficha que por algo estábamos acá y que Él era un ser que nos venía a ayudar, que nos salvaba. Entendí lo que era la salvación. La experiencia que tengo con Jesús, más que nada, es cuando perdí a un ser y sabía que Él estaba ahí apoyándome y dándome a entender por qué se había ido esa persona y por qué no tenía que estar mal, porque sabía que estaba con Él y sabía que estaba bien. Yo, cuando tenía 7 años, no era muy creyente, que digamos. Creía, sí, pero no lo que entiendo ahora, no creía en lo que creo ahora. Y una nena, que era de mi edad, me invitó a infancia y me sobraba tiempo y empecé. Entonces, ahí estaba Rubén y me explicó un montón de cosas, empezamos a viajar, empezamos a conocer y me empezó a gustar mucho. Después con los encuentros diocesanos y todo lo que hacíamos para viajar era como que era más lindo e inclusive quería seguir. Y ahora, bueno, Rubén hay cosas que me sigue explicando porque hay cosas que todavía tampoco entiendo. Y es lindo porque ahora yo sé que gracias a Rubén y gracias a Infancia yo pude acercarme a la iglesia y pude venir y encontrarme con Jesús. Precioso don que nunca olvidaré. ¿Cómo viven ellas su experiencia de Jesús en la vida cotidiana? ¿Cómo es vivir para Carla y Nazarena con Jesús en este tiempo de sus vidas? Yo lo siento en cada encuentro de catequesis, lo siento con los chicos, siento que Él como que me está apoyando para que sea un buen encuentro, para estar bien con los chicos, para poder explicarle lo que capaz mi catequista no le entendí yo, para poder darles a entender a ellos quién es Jesús y a qué vino acá. Que no era un loco que vino a decir que había un Dios, sino que todo es verdad. Y durante el día, en mi casa, mi papá y mi mamá son muy creyentes y están... No pasa un día en el que no nos acordemos de Él, ya sea cuando compartimos la comida o en cualquier momento. Ese fue Jesús, pasó esto, fue Dios, fue Jesús. La compañía en sí, a mí me encanta porque cada vez que estamos en infancia, cada vez que rezamos, cada vez que estamos acá en catequesis, es hermoso porque lo sentís ahí presente y sentís que en realidad Él está ahí apoyándote para decirte, para señalarte lo que tenés que hacer. Y en mi casa
hay creen mucho y no siempre en mi casa fueron los que más me alentaron o fueron los que, digamos, me trajeron a la iglesia porque veníamos, pero tampoco era tanto. Y empecé yo y me di cuenta de que era tan lindo que quería traer a mi familia para compartir lo mismo que sentía yo. Entonces empecé a traer a mi familia, a toda mi familia, y ahí fue como mucho más lindo todavía. Y ahí empezamos a vivir una catequesis familiar. ¿Y quién es Jesús para ellas hoy? Y Jesús es la persona que vino acá para salvarnos, para hacernos entender quién era Dios y que hay algo más allá de esta vida que estamos acá. Jesús es todo. Ahora que sé quién es y sé qué es lo que viene a ser el mundo, es un todo. Ahora lo es. Es como el que vino a decirme y vino a decirnos a todos que no es solo esto, que no es solo nosotros, que hay algo más. Las experiencias de Carla y Nazarena nos muestran precisamente también qué bueno que es vivir con Jesús en esta etapa de la juventud. Podríamos preguntarnos también, ¿cómo hacer para encontrarnos con Jesús? Cada uno seguramente tendrá su testimonio, tendrá su experiencia. Lo pueden compartir con nosotros si quieren a través del correo electrónico o a través también de la página de Facebook. Y de esta manera también ver cómo nos vamos encontrando de distintas maneras y esta persona de Jesús significa para cada uno algo diferente, algo que le ha tocado el corazón. El Papa Francisco hace poco, en una homilía en una parroquia en las afueras de Roma, hablaba precisamente sobre esto, cómo encontrarnos con Jesús, dónde encontrarnos con Jesús y qué significa hacer este camino de la vida con Jesús. Il più importante che a una persona può accadere è incontrare Gesù. Questo incontro con Gesù che ci ama, che ci ha salvato, che ha dato la sua vita per noi, incontrare Gesù. E noi camminiamo per incontrare Gesù. Noi possiamo farci la domanda, ma quando incontro Gesù? Alla fine soltanto? No. Lo incontriamo tutti i giorni. Ma come? Nella preghiera, quando tu preghi, incontri Gesù. Quando tu fai la comunione, incontri Gesù nei sacramenti. Quando tu porti il tuo figlio a battezzarlo, porti Gesù e trovi Gesù. E voi oggi, che ricevete la cresima, anche incontrerete Gesù. Poi lo incontrerete nella comunione. E poi, Padre, dopo la cresima, addio. Perché dicono che la cresima si chiama il sacramento dell'addio. È vero questo o no? Dopo la cresima non si va mai in chiesa, è vero o no? È così. Ma dopo la cresima tutta la vita, anche un incontro con Gesù, nella preghiera, quando andiamo a messa e quando facciamo opere buone, quando visitiamo ai malati, quando aiutiamo un povero, quando pensiamo agli altri, quando non siamo egoisti, quando siamo amabili. E in queste cose incontriamo sempre Gesù. E il cammino proprio è questo della vita, camminare per incontrare Gesù. E anche oggi per me è una gioia venire a trovarvi a voi, perché tutti insieme oggi nella messa incontreremo Gesù e facciamo un pezzo del cammino insieme. Ricordate sempre questo, la vita è un cammino per incontrare Gesù. Alla fine è sempre un cammino
dove non incontriamo Gesù non è un cammino cristiano. È proprio del cristiano incontrare sempre Gesù, guardarlo, lasciarsi guardare da Gesù, perché Gesù ci guarda con amore, ci ama tanto, ci vuole tanto bene e ci guarda sempre. E incontrare Gesù anche lasciarti guardare da Lui. Ma Padre, tu sai, qualcuno di voi può dirmi, tu sai che in questo cammino, per me è un cammino brutto perché io sono tanto peccatore, ho fatto tanti peccati. Come posso incontrare Gesù? Ma tu sai che le persone che Gesù cercava più di trovare erano i più peccatori e lo rimproveravano per quello. E la gente, le persone che si credevano giuste, dicevano: ma questo non è un vero profeta, guarda che bella compagnia che ha. Era con i peccatori e lui diceva: io sono venuto per quelli che hanno bisogno di salute, bisogno di guarigione. E Gesù guarisce i nostri peccati. E nel cammino noi, tutti peccatori, tutti siamo peccatori, quando sbagliamo, quando commettiamo un peccato, quando facciamo un peccato, Gesù viene anche e ci perdona. E questo perdono che facciamo nella confessione è un incontro con Gesù. Sempre incontriamo Gesù. Siate coraggiosi, non avete paura. La vita è questo cammino. E il regalo più bello è incontrare Gesù. Avanti, coraggio. El Papa Francisco dándonos algunas de las líneas acerca de cómo encontrarnos con Jesús, algunas pistas acerca de cómo poder desde nuestra vida concreta tener esta experiencia profunda con Jesús. En los próximos programas vamos a seguir abordando precisamente la vida de Jesús, pero lo quisimos hacer desde lo experiencial en este primer programa sobre Jesús. Les recordamos que pueden también comunicarse con nosotros dejándonos sus preguntas, dejándonos sus inquietudes o los temas de los cuales quisieran que pudiéramos abordar en este programa, escribiéndonos a cuestiondefetv@gmail.com o también a través de nuestra página de Facebook. En los próximos programas vamos a continuar entonces abordando y profundizando, como decíamos, este espacio y estas preguntas que tal vez muchas veces nosotros podemos tener sobre el mismo Jesús, que es el personaje central de nuestra fe. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la semana que viene en Cuestión de Fe. Allá en el camino para que no tropezaras y cogí tu mano para que no te cayeras. Anduve contigo sin que te dieras cuenta. Te hablé en el silencio con amor. Fui yo quien escuché todos tus pensamientos, quien puso emociones en tu corazón. Yo sé que las lágrimas en tu dolor llené tu vida de ilusión. Y ahora tú, ¿quién dices que soy yo? ¿Quién dices que soy yo? Si nadie te ama como te amo yo. Y ahora tú, ¿quién dices que soy yo? Si te amé hasta la cruz, ¿quién dices que soy yo?
para que no naufragaras. Creíste en mí, te libré de todo mal. Tocaste mi túnica y te di la vida, te hice ver una nueva realidad. Y ahora tú, ¿quién dices que soy yo? ¿Quién dices